con un poquito más de problemas en lo que se refiere al diseño fundamentalmente de las solicitaciones, del momento flector y del esfuerzo cortante. Pero sí se puede. Obviamente es cuestión de cargar a la zapata, la zapata combinada, que tiene esta figura. Esta es la figura de la zapata combinada. Entonces las columnas van a servir reviniendo en 180 grados esta figura. La carga del terreno va a estar trabajando acá y las columnas se van a convertir en los puntos de apoyo de una especie de viga continua. Perdón, de una viga con dos volados para el caso de dos columnas. Si fueran más, entonces tendríamos otra columna más por acá y ya tengo dos espacios, dos luces, dos tramos de la viga con un volado a un lado y con tal vez un volado al otro lado, pero se complica un poco más porque al hacer el cálculo de las dimensiones de la zapata, de las cargas que están llegando de la columna 1 y de la columna 2, yo tengo que encontrar la resultante de las dos cargas. Tengo que determinar el valor de la resultante y el punto de paso de la resultante. Es obvio que si las cargas fueran, digamos, 60 toneladas acá y 60 toneladas acá, prácticamente la resultante va a estar en la parte central, ¿verdad? Eso ya me facilita, pero eso no es así. La columna de borde, que normalmente es esta, la que vamos a diseñar, tiene menor carga por efecto de la distribución de cargas que ha tenido desde la parte superior que una columna central. Entonces, acá hay diferencia de valores, por lo tanto, la resultante de estas cargas va a estar en un punto en el cual voy a tener que hacer el cálculo para determinar su espacio o su distancia. Y en función a ello ya puedo determinar B, puedo determinar la longitud A, la longitud B de la zapata correspondiente. Entonces, este tipo de zapatas combinadas se utiliza cuando el terreno, el valor de la tensión portante, de la capacidad portante del terreno, tiene un valor medio a bajo, tal vez menor a 1 kilogramo por centímetro cuadrado. Porque si tenemos esa solución, o si quisiéramos solucionar con zapatas aisladas, es posible que cada una de las áreas, por ejemplo, la zapata aislada para esta columna va a llegar hasta por acá, y la zapata y las dimensiones de la zapata aislada para esta otra columna va a llegar hasta por acá. Entonces va a haber un traslape de áreas, un traslape de cimentación, lo cual nos va a complicar porque esta puede tener una cantidad de acero y esta puede tener otra cantidad de acero. Por lo tanto, vamos a tener una mezcolanza en lo que se refiere al acero. Por eso es preferible utilizar la cimentación combinada, una zapata combinada, para evitar el traslape de áreas de cimentación, y esto ocurre cuando la zapata es combinada, que nos da la solución correspondiente. ¿De acuerdo? Estos son los perfiles que podemos tener en las zapatas. Por ejemplo, una zapata rectangular. Esta tiene que ser rectangular, no queda otra, porque si no sería muy, muy grande trabajar con una zapata cuadrada. Tenemos dos cargas que sumadas con una en el centro de gravedad de la zapata, sumadas nos va a dar una carga bastante grande. Entonces, una zapata rectangular como esta, cuya dimensión B y cuya dimensión A, y la altura mínima tiene que ser siempre mayor a 25 centímetros. Pero puede darse el caso también de que si esta es la columna de borde, por ejemplo, y esta es la columna central, puedo construir una zapata de esta naturaleza. O sea, una zapata que tenga esa forma, una forma de paralelogramo, podemos decir, una forma de, bueno, no sé cómo se llama la figura, pero en todo caso, acá la carga es menor y acá la carga es mayor. Por lo tanto, entonces, donde está la carga mayor, tengo mayor área de fundación, y donde tengo la carga menor, tengo menor área de fundación.
Entonces es una zapata que va de un ancho B a un ancho B1 menor. Pero, eso es un paralelogramo, ¿verdad? Entonces, aquí lo que se nos complica es el tema de colocación de fierros. ¿Por qué? Porque, fíjense, para esta parte puedo tener 10, como calculamos en la zapata aislada, 14 feet de 16, y para esta puedo tener, no sé, 10 feet de 16. Pero el resultado es el siguiente. ¿Cómo voy a colocar la armadura? Acá la armadura va a ir recta, acá, recta, debajo de las columnas y en todo lo ancho de la zapata e inclusive perpendicularmente tengo que colocar armadura. En cambio acá tendría que colocar una armadura acá, una armadura más grande, otra más grande, otra más grande. O sea que es muy complicado, muy complicado el colocar la armadura. Se puede, obvio, pero hay que tener un control de calidad muy grande para poder hacer esa colocación de la armadura. O sea, van a ser armaduras de diferentes tamaños. Tal vez en la parte central van a ser de un solo tamaño, pero conforme vayamos acercándonos al ancho mayor, al ancho B, las armaduras van a ir disminuyendo de tamaño. Por lo tanto, entonces, se puede hacer esto, pero no es muy aconsejable. Esta es la solución más aconsejable. La solución de una zapata rectangular como tal, cuya altura, esta altura H, tiene que ser mayor a 25 centímetros, igual que en el caso de la zapata aislada. Ahora bien, ¿cuál es el esquema estructural? El esquema estructural es el siguiente. Vamos a tener la zapata, columna de borde, columna central. Voy a tener que calcular cuánto tengo del borde de esta, del eje de esta columna hasta el borde de la zapata. Voy a tener que asumir un valor. Tengo esta luz, la distancia entre columnas, ya la tengo, no tengo ningún problema con eso. Y voy a tener que posteriormente, primero voy a asumir este valor y después voy a calcular este otro valor. ¿Pero en función de qué? En función de la resultante de las dos cargas. Acá tengo N1 y acá tengo N2. Voy a tomar un punto. Acá, por ejemplo, enseguida les voy a mostrar el esquema estructural como tal. Voy a tomar un punto que se denomina O y voy a momentar. Esta carga no produce momento, esta sí y esta sí. Y ahí voy a determinar la distancia que recorre entre N1 y R, o entre N2 y R, si momento en este otro punto. Es exactamente lo mismo. ¿Y R cuánto vale? N1 más N2. O sea, estamos haciendo una composición de cargas, y eso lo han visto ustedes desde que han comenzado a ver estructuras. Desde que han comenzado a ver estructuras isostáticas. Entonces, la resultante no es nada más que la suma de las dos cargas. Ahora, ¿cuál es el punto de actuación de la resultante? Eso es lo que hay que calcular tomando momentos. Y la carga con la que vamos a diseñar esta columna es la tensión del terreno. Acá abajo, asumimos una tensión constante, una tensión rectangular, e invertimos posteriormente el esquema y resulta que tenemos este otro esquema. Se convierte en una viga simplemente apoyada con dos volados. Acá está la columna 1, acá está la columna 2, tengo un volado a la izquierda, un volado a la derecha y obviamente mi diagrama de momentos flectores es el que está acá. Este va a ser, comienza en 0, negativo, pasa positivo, negativo y termina en 0. Y el diagrama de esfuerzos cortantes va a ser este conocido, el triangular conocido, porque hay una carga constante acá. Por lo tanto, entonces, en base a este esquema estructural, en base a este esquema que estoy planteando acá, es que voy a calcular los momentos flectores y los esfuerzos cortantes y voy a determinar posteriormente la cantidad de armadura que necesito para el momento negativo, para el volado, para el otro volado y para el tramo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? ¿Dónde voy a colocar la armadura posteriormente acá en esta estructura que la estoy inclinando? Acá va a estar el momento positivo, ¿verdad? O sea,
A ver si me permiten. Esto es así. Esto es así. Esto es así. Acá tengo esto. Acá tengo esto y esto. Entonces, el momento positivo, aquí lo están viendo, estoy yendo hacia la parte inversa de la carga. Entonces, la armadura principal va a estar acá arriba. Esta va a ser la armadura principal. Pero, obviamente, como es una viga, tengo que colocar una armadura suplementaria acá. Por lo tanto, entonces, la armadura principal, la que voy a calcular con este momento flector, va a estar aquí arriba. Y la voy a ¿cómo se llama? La voy a llevar hasta el borde de L1 y hasta el borde de L2, sin cortarla, solamente dejando el espacio necesario para el recubrimiento. Y para esta carga, que tiene un momento negativo, por efecto del volado, voy a colocar la armadura aquí abajo, ¿verdad? Aquí está la zona de tracción y acá está la zona de tracción. Y lo propio hago, y esa armadura la pongo de punta a canto, desde el punto A hasta el punto B. Por lo tanto, esta armadura va a ser menor, obviamente, que la armadura principal que estoy poniendo acá, pero hay necesidad de colocar esas dos armaduras. Y acá sí, el esfuerzo importante me va a dar necesidad, como estoy colocando armadura longitudinal acá, y además voy a colocar, por efecto de el ancho que tiene la zapata, voy a colocar armadura transversal, pero es necesario asegurar tanto la armadura superior como la armadura inferior con estribos. O sea que esto va a tener estribos. Voy a colocar estribos y vamos a ver qué formas tenemos de colocar los estribos. O sea que es una viga prácticamente con dos volados, que la armadura va, la de tracción va en su posición, la de compresión va en su posición, y obviamente hay que asegurar esa armadura con los correspondientes estribos. ¿De acuerdo? Muy bien. Y el esquema estructural, como les decía, es este. Aquí tengo la carga N1, aquí tengo la carga N2, los encuadro todo en un par de ejes X, y donde pasa la carga N1 voy a poner el punto O, el punto de momentos. Ahora bien, como estamos hablando de una columna que viene de la parte superior y está llegando a la fundación, normalmente, y hemos visto que podemos utilizar pórticos traslacionales o pórticos intraslacionales, normalmente van a producirse momentos flectores en la parte inferior. Ahora, si hemos calculado todo el esquema como tal, lo hemos calculado como si fuera un pórtico plano, por ejemplo, entonces igual vamos a tener momentos flectores en la base y momentos flectores en la parte superior de la columna. Por lo tanto, acá va a haber un momento flector M1, un momento flector M2. N1 y N2 son las cargas que vienen de las columnas. La suma de estos dos me da el valor de la resultante. Esta dimensión la conozco, porque es la luz entre columnas. Esta otra dimensión, de alguna manera la conozco, ya lo van a ver cuando estemos haciendo un ejemplo. Van a ver que esta dimensión es conocida, pero me puedo dar un valor acá. Dicho sea de paso, como es una columna de borde, a ver, voy a hacer otro dibujito. Acá. Este es realmente el esquema que voy a tener. Es la columna de borde y la columna central. Fíjense, si este es el eje, y este es el otro eje, esto va a ser, digamos, L2, lo que está acá. L2, L.
Ahora bien, desde el eje de la columna hasta el borde de la columna tengo conocido el valor, porque resulta que esta columna está trabajando al borde de mi terreno. No puedo salirme del borde de mi terreno, porque la línea y nivel que me ha proporcionado la autoridad competente que me ha autorizado la construcción es al borde de mi terreno. Entonces ahí es donde yo estoy construyendo la columna correspondiente. No puedo entrarme al terreno del vecino. Otra cosa sería, por ejemplo, si en el terreno como tal, este es el terreno, la estructura está siendo construida acá, con los retiros, arriba, a la izquierda, abajo, a la derecha, etc. Entonces, acá tengo pues posibilidades, y estas son mis columnas de borde, inclusive la de esquina. Entonces, acá tengo posibilidades, esta es mi columna central. Acá tengo posibilidades de irme un poquito más, de entrarme a mi propio terreno, no tengo problema de entrar a mi propio terreno. Entonces, tengo la posibilidad de tener una distancia mayor. Pero dado el caso de que esta columna, como su nombre lo indica, es de borde, entonces este valor L1, normalmente es la mitad de la distancia del ancho de la columna, porque el eje está pasando por acá, esto es 1, esto es 2. El eje está pasando por acá, entonces tengo esta distancia ya conocida, L1. La única que me faltaría conocer es L3, pero hay una forma de conocer esa L3 sin tener que entrar a tanteos. ¿Cuál es esa forma de conocer esa distancia L3? Voy a momentar con respecto a este punto O. Esta carga no me da momento, porque está pasando por el propio punto O. Me da momento M1. La resultante me da momento, una distancia X, no conozco. La N2 me da momento, aquí tengo un momento y tengo la luz. Por lo tanto, entonces, este punto, voy a determinar el punto X del paso de la resultante, que viene siendo el centro de gravedad de la planta de la fundación. Entonces, ya tengo esta distancia de aquí, que tengo X más L1, tengo X más L1, es el centro de gravedad, por lo tanto, tengo la mitad de la zapata. Y esta otra mitad tiene que ser exactamente lo mismo. Entonces, si de acá hasta acá hay 3 metros, de acá a acá tiene que haber también 3 metros. Resto esta longitud de L2 y aquí tengo ya automáticamente el valor de L3. Eso es lo que vamos a hacer cuando estemos viendo el correspondiente ejemplo. Ok, entonces este es el esquema estructural y en función a ello, sumatoria de fuerzas en Y, N1 más N2 igual a 0, igual a R, no es igual a 0, sumatoria de N1 más N2 más R, está bien, sí, más R es igual a 0, pero estoy despejando R y voy a tener N1 más N2 igual a R. Y sumatoria de momentos con respecto al punto O, voy a tener M1 más M2 menos N2 por X2 igual a R por X. Momentos con respecto al punto O. Y de acá despejo X. Tengo N2 por X2 y N1, abajo tengo N1 más N2, que es igual a R, porque ya tengo acá la primera ecuación N1 más N2, que es igual a R. ¿Y por qué estoy colocando acá valores del M1 y M2 tendientes a 0? Porque realmente acá los momentos flectores son muy bajos, bajísimos, muy, muy bajos. Por eso es que no hay mucho problema en la comprobación al vuelco de las fundaciones. Porque estos momentos, y en especial de estructuras de pequeña altura, estos momentos realmente son bajos, por eso lo estamos mandando que tiendan a 0 ambos momentos. Y eso significa que X va a ser N2 por X2 dividido entre R, directamente, sin tomar en cuenta el valor de los momentos. Ahora se puede, si ustedes han considerado como un pórtico, pongan los valores de los momentos que están calculados acá, porque el efecto del pórtico, acá viene
Acá viene la pata del pórtico. A ver, vamos a hacer otro dibujo. ¿Dónde está? No, ya está, anotar. Este es el pórtico, ¿verdad? Entonces acá tengo un momento flector. Acá tengo otro momento flector. Y normalmente las patas tienen estos valores de momento flector. Así. Acá igual. Acá. Y ahí. Este nivel de fundación. Esta otra también tiene su valor de momento flector. O sea que ahí tengo. Se han trabajado como pórtico para calcular las cargas, perdón, no las cargas, las solicitaciones de las columnas. Entonces, obviamente, por efecto de este momento flector, acá tienen un valor y acá tienen otro valor. Acá tienen un valor y acá tienen otro valor. Los dos valores de momento flector acá arriba son este, M1. Y los dos valores de aquí abajo es este nada más. Entonces, con este valor sería M1. Con este otro valor sería M2. Pero si no han trabajado como pórticos, si no han trabajado como columnas aisladas y vigas aisladas, vigas continuas aisladas, entonces, obviamente, acá supuestamente habría un momento flector, pero estos momentos flectores tienden a cero, son valores muy pequeños. Se produce momento flector, pero aunque sea cálculo o diseño de columna aislada. Pero resulta que vamos a tener una disposición de un valor muy bajo y no hay necesidad de tomarlos en cuenta. ¿De acuerdo? Entonces, como les decía, va a ser N2 por X2, siendo X2 la distancia entre columnas, la luz L2, y ese va a ser el valor de X. Por lo tanto, ya tengo calculado el valor de X y tengo calculado el valor de R, la resultante. Con este valor de R es con el que voy a trabajar. ¿Ok? Muy bien, pero hay una cuestión que debemos tomar en cuenta. En este caso, es aconsejable que la zapata sea rígida. Ya no es como el caso de la zapata aislada, que va a ser una zapata flexible. Debe ser una zapata rígida, para la cual deben cumplirse las tres condiciones siguientes. Para que se cumpla que sea una zapata rígida, debemos hacer cumplir estas tres condiciones. La longitud L2, la luz L2, debe ser menor que 1,75, raíz cuarta del módulo de deformación del hormigón por el momento de inercia de la sección, dividido entre un factor K multiplicado por B. Y en el otro caso, tanto L1 como L3, es exactamente la misma fórmula, va a ser 0,88 raíz cuarta de E por I sobre K por B. Entonces, E es el módulo de elasticidad o módulo de deformación del hormigón, que normalmente se toma 200.000 kilogramos por centímetro cuadrado. Y es el momento de inercia de la sección. K es el denominado módulo de balasto y B el ancho de la zapata. O sea, voy a volver acá. Esto es B. Este es el ancho de la zapata. Entonces, sobre este ancho y la altura, que puede ser mayor a 25, estoy calculando, mejor dicho, el momento de inercia. Este es un valor conocido, 200.000, este es el ancho. Este es el factor que debo fijarme. ¿Qué es el módulo de balasto? Normalmente esto se encuadra en lo que tiene un ferrocarril. Un ferrocarril, obviamente, a ver, si me permiten dibujar. Carambas. Este normalmente es el perfil de una vía férrea. Acá está el terreno. Acá están los rieles. Aquí están los rieles. Y obviamente estos rieles se apoyan sobre lo que se llaman los durmientes.
esta es la vía por la que va a circular el tren. Esta zona que le hemos, este perfil trapezoidal que le hemos construido, normalmente es la capa de rodadura que se llama en las carreteras y en los ferrocarriles igual. Entonces, esta capa, que normalmente es un poco elevada, porque obviamente como hay terrenos en los cuales se puede inundar cualquier momento, entonces es un poco complicado que los ferrocarriles circulen debajo del agua o sobre el agua. Aunque en nuestro país ha habido muchas veces que los ferrocarriles han circulado sobre el agua, pero como tienen una vía fijada, sus ruedas están bien aseguradas acá en los rieles, entonces el ferrocarril sigue circulando sin problema. Pero a lo que me voy, esta zona, esta elevacióncita que le hemos puesto, está llena de material granular con material fino, etcétera, etcétera, de tal manera que esta zona sea la que sirva como un colchón elástico al paso de un convoy que está por acá arriba. Está circulando un convoy con la locomotora, 3, 4, 5, 10, no sé cuántos carros que van a llevar una carga fuerte, una carga fortísima sobre las plataformas. Inclusive si son pasajeros, si es un tren de pasajeros, van a tener nomás cierta carga. Por lo tanto, entonces, y como es un tren que tiene, no sé, 10 metros, tal vez un vagón, multiplicado por 5, por 10, son 50, 60 metros de longitud. Todo ese peso están soportando los rieles y tiene que haber una forma de transmisión de ese peso hacia el terreno, porque acá está el terreno como tal, acá está el terreno. Entonces, quiere decir que este material granular es el que lo vamos a colocar en esa forma, de tal manera que esto sirva como un colchón elástico para el paso, para la circulación del vehículo denominado tren. A esto se llama balasto, a esto que está acá se llama balasto, y ese es el coeficiente K, que normalmente el ingeniero de suelos nos va a decir, tenemos un terreno, va a sacar un cuadradito por ahí, o un circulito, una planchita circular, una planchita cuadrada, y va a hacer el correspondiente análisis del suelo y va a calcular ese coeficiente de balasto. Normalmente esto tiene 30 por 30 o 20 por 20, si no me equivoco, de área, centímetros estoy hablando, con las cargas que le vamos a solicitar o que le vamos a imponer, nos da un coeficiente de balasto en kilogramos. La unidad del coeficiente de balasto es kilogramos por centímetro cúbico. Entonces, hago el parangón de lo que es el balasto en un ferrocarril, en una vía férrea, de lo que es el balasto que voy a necesitar como valor de cálculo para el diseño de la zapata. Entonces, ese valor lo voy a transmitir acá y ya hago los cálculos correspondientes. No se olviden que esta es una raíz cuarta de todo este valor que está aquí adentro. ¿De acuerdo? Ok, ya tenemos poco tiempo, voy a cortar un momento y voy a convocarlos en un momentito. Espero que estén todavía, espero que estén todos los que están presentes, son 20. Voy a cortar un momento y enseguida los convoco, por favor.
Todos estamos con barbijo, menos yo por las clases. Bueno, ya estamos nuevamente conectados, por favor. Entonces les decía que este coeficiente de balasto me tiene que dar como dato el ingeniero que está haciendo el análisis de suelos. El análisis, Miguel, apaga tu micrófono. El análisis de suelos, además de darme la capacidad portante del terreno, que me dé la granulometría del terreno, el nivel de la napa freática, que me dé todos esos valores, el tipo de suelo inclusive. Por favor, apaguen sus micrófonos. Hay algún micrófono que está abierto. Entonces, adicionalmente a todos esos valores que estoy solicitando, me tienen que dar el valor del coeficiente de balasto. Entonces, con eso ya estoy en condiciones de determinar si se cumple que L2 es menor que 1,75 por esto, y tanto L1 como L3 es menor que 0,88 por esto, entonces estoy en condiciones de decir que la zapata es rígida, y esa es la forma en la que voy a calcular mi zapata correspondiente. Si no se cumplen las tres condiciones, el cimiento se lo calcula como flexible. Pero para eso, por favor, el micrófono que está abierto, apaguen. Entonces, en función de ello, voy a aumentar, mejor, prefiero aumentar las dimensiones para poder tener una zapata rígida. Ok, perfecto. Cálculo flexión longitudinal. Por favor, el micrófono, ¿está algún micrófono abierto? Apaguen. Ya. Se calcula como una viga simplemente apoyada, les decía, con dos volados. Entonces, el volado, ya tengo la luz L1, que si es... Malvado. Ay, 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 ¿Qué pasa? ¿Dónde está? Bueno, espero que no haya más interrupciones. Entonces les decía, como una viga continua, con dos volados, esta luz L1, esta longitud de L1 la conozco L2, y en función a este trabajo que he hecho de calcular el punto de paso de la resultante y restando de estos dos valores, voy a tener el valor de L3. Por lo tanto, entonces tengo completamente conocidas las longitudes, las dimensiones de mi viga con dos volados. Entonces, voy a calcular con este valor del momento flector, voy a hacer el cálculo de la armadura longitudinal y en función a ello, la armadura longitudinal la voy a colocar desde el punto donde comienza L1 hasta el punto donde termina L3, en la parte superior de la zapata. Y voy a colocar una armadura adicional. Disculpen ustedes, están haciendo un trabajo en mi casa y por eso se escucha golpes, porque en la parte superior de mi casa es el asunto, pero espero que me estén escuchando sin problema. Pero adicionalmente les decía, hay que calcular una armadura transversal. Este es el ancho B. En este sentido tengo que colocar una armadura transversal. En estas distancias, por favor, otra vez ese micrófono. Y acá tengo H, si acá tengo A sub 1 de la columna y acá tengo A sub 2, recorre una distancia igual a la altura total a ambos lados y esa va a ser el elemento con el cual voy a calcular la armadura transversal y lo propio en la columna. Bueno, ¿me van a hacer caso o no de apagar? Por favor. Marcelo, tu micrófono está abierto.
Bueno, entonces les decía que el esquema estructural para el cálculo de la armadura transversal es nada más que cargar el volado, porque de acá del borde de la columna hasta el borde de la zapata, ya tengo determinado el ancho B, voy a cargar con la carga, con la tensión del terreno. Fíjense, este punto es AA', este punto es AA', estoy viendo en función de mi punto de vista de acá, es punto AA', la altura H, la tensión del terreno. Pero no estoy introduciéndome dentro de la columna como en la columna central, sino desde el borde de la columna hasta el borde de la zapata estoy cargando. Por lo tanto, el diagrama de momentos flectores va a ser este. Un diagrama de momentos flectores de volado para la armadura transversal. Y cuando esté hablando de cálculo a corte, del borde de la columna al punto donde voy a calcular el corte, este es mi diagrama de corte, acá tienen el diagrama de corte, del borde de la columna voy a recorrer 0,7 del D. En el caso de vigas, habíamos recorrido igual a la altura útil D, tanto a la izquierda como a la derecha. Lo propio acá. Pero en este caso, como es una estructura muy rígida, por eso es una zapata rígida, entonces solamente estoy recorriendo 0,7 de D. Y ese punto, este punto, que lo bajo hacia el diagrama de corte, tanto a la izquierda, a la derecha, izquierda, derecha, va a ser con el cual voy a calcular el esfuerzo cortante. Porque lo demás, si este es el valor máximo del esfuerzo cortante, está dentro de la columna y no me interesa ese valor. El que me interesa es el que me va a causar algún problema por efecto del esfuerzo cortante. Entonces, con eso voy a diseñar los correspondientes estribos. ¿Y cómo voy a colocar los estribos? ¿Cómo voy a colocar los estribos? Si son necesarios, obviamente, pero en este caso sí son necesarios los estribos. Entonces, puedo colocar, por ejemplo, un estribo grande, acá, un estribo que me envuelva toda la armadura, este es el ancho B, este es el ancho B, y un estribo más pequeño que me envuelva parte de la armadura central justo debajo de la columna. Este es el esquema, entonces un estribo grande y un estribo más pequeño. Puedo colocar dos estribos traslapados, uno que vaya aquí, este estribo, y el otro que vaya en el otro sentido. Entonces, estoy asegurando todas las armaduras. O en su caso, tres estribos, uno que va a amarrar todo esto, uno que va a amarrar la parte central y uno que va a amarrar la parte externa, o la parte de la derecha. Tres estribitos. Entonces, con función eso, puedo colocar los estribos, ya sea como este primer caso, este segundo caso o este tercer caso. En todos los casos, lo que tengo que hacer es asegurar que todas las armaduras superiores e inferiores y adicionalmente se van a cruzar acá, aquí voy a tener puntitos en el corte, voy a demostrar puntitos acá, que son las armaduras transversales que me ha dado la ocasión del cálculo en este otro sentido. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la forma de colocar los estribos y finalmente, con una distancia menor igual a 5 centímetros entre ramas de estribos, esta es la forma de colocar el estribo grande y en el caso de la elevación frontal, esta es la elevación lateral y esta es la elevación frontal. En caso de elevación frontal voy a ver los estribos en esa forma. Les decía armadura perpendicular y la armadura longitudinal, tanto arriba como abajo. Eso es lo que tengo que transmitir posteriormente. Voy a dejar de compartir eso y voy a ir al plano. Aquí está. Fíjense. Aquí está el plano. Esta es la elevación longitudinal. Esta es la elevación frontal, viendo desde el punto de vista del ancho B, y esta es la planta de la estructura. Entonces acá viene la armadura de la columna de borde, la armadura de la columna central, la separación entre estribos, obviamente no hay que rayar todo, sino una parte, la armadura longitudinal en este sentido y la transversal en el otro sentido, y aquí tengo la elevación frontal con las correspondientes armaduras.
Entonces, estos 3 dibujos hay que colocarlos en el plano con todos los detalles que hemos calculado en lo que se refiere en la memoria de cálculo. La armadura principal, esta línea, la armadura secundaria, que es la que va abajo, la armadura transversal, que son estos puntitos, los estribos con su separación, las luces entre columnas, mejor dicho, el ancho de la columna, tanto de la de borde como de la central, la altura de la zapata, lo propio acá, el ancho de la zapata y la distancia A, la longitud total, esta distancia se repite acá en la planta, y acá solamente el ancho y la altura. Y acá estoy viendo las armaduras en el otro sentido, viendo desde este punto de vista. Entonces acá el plano de ejes va a ser, tengo que dibujar cuál columna es la central, cuál columna es la combinada, y además acá ya no hay necesidad de colocar el diagrama del pórtico, porque aquí no estoy tomando en altura, no estoy tomando para arriba, sino estoy tomando en planta. Por lo tanto, el plano de ejes es el tipo de material, el tipo de control y lo demás que tiene que ver en el plano. Ahora sí, en 2 planos van a entrar estos 2 dibujos con las escalas que estoy poniendo, 1.20 para el asunto, este es 1.200. Para todo este dibujo es escala 1.20, para todo este dibujo es escala 1.20. Pueden hacerlo con otras escalas, no es problema. Ustedes definen, ustedes eligen el valor el tipo de escala que van a utilizar. Entonces, estos son los dibujos que hay que colocar para poder presentar posteriormente el plano. ¿Ok? Muy bien. Ahora sí voy a volver a nuestro trabajo. Esto es lo que tenemos entonces que entregar. Posteriormente esto viene ya el ejemplo. Esto lo voy a dejar para el lunes, no los quiero cansar más. Vamos a hacer igual que lo que hicimos con la zapata aislada, con todo detalle, con paso por paso. Los mismos pasos que estoy colocando en el ejemplo son los que tienen que ustedes introducir en la memoria de cálculo. Todo esto es la parte teórica. Ahora vamos a entrar a la parte práctica. Aquí está la columna de borde, la columna central, las dimensiones, etcétera, etcétera. Voy a calcular este paso de la resultante, voy a determinar la longitud de L3, la longitud de L1, etcétera, etcétera. Y van a ver que estos momentos se están tendiendo a hacer. Y finalmente voy a llegar, después de hacer todo el trabajo, voy a llegar a presentar mi plan. Acá está. La armadura longitudinal, 9 phi de 20. La armadura de abajo longitudinal, 4 phi de 20, porque es prácticamente la mitad. Los estribos phi de 8 cada 50. Y la armadura transversal phi de 20 cada 30. La armadura transversal. Que habíamos dicho que va a ser en una partecita solamente de la columna, tanto de la de borde como de la central, pero es preferible siempre, con la misma separación que hemos calculado esta primera parte, trasladarla de punta a canto, arriba y abajo. Entonces ahí tengo completamente todo. Y acá está la elevación frontal, con los estribos, las armaduras, etc. ¿Ok? Bueno, por hoy día lo dejaremos acá. Ya no entraremos a más, sino el lunes, que nos volvemos a reencontrar a las 10:15, vamos a hacer este ejemplo completo. Lo vamos a calcular completito el ejemplo y vamos a continuar después con otros temas más, si es que nos da el tiempo. Ahora bien, estoy viendo que no son muchos los que recién han hecho llegar sus trabajos. Recién han hecho llegar muchos sus trabajos. Y miren, ya son, los últimos han hecho llegar hace 3 minutos. No, un poco más de 3 minutos. 3 minutos antes de las 11. Siempre se retrasan en la entrega de sus trabajos. Hay gente que ha hecho llegar esta mañana. Hay alumnos que han hecho llegar esta mañana, pero siempre se retrasan. Bueno, entonces, hoy mismo voy a comenzar a trabajar con la revisión de
de los proyectos. Terminaré hoy día, seguramente mañana. Mañana o el sábado les devuelvo su proyecto corregido y eso va a ser como nota de prácticas 1 y 3 del ciclo 2 del UAM 2. Y finalmente para el 27, creo que sí, 17, para el 24, está programada la entrega de la segunda parte del ciclo 2 del UAM 2, que son zapatas. Esa nota de las zapatas va a ser las notas de las prácticas 2 y 3. El examen seguramente lo daremos hacia principios de julio y en función a ello veremos quiénes son los que lamentablemente tienen que ir al examen 2T. ¿Okay? No sé si hay alguna consulta, alguna pregunta. Comiencen a trabajar con el tema de zapatas y voy a estar a la espera de las consultas, de las preguntas que ustedes tengan en cuanto se refiere a zapatas. ¿No hay? ¿No hay consultas? Ok, bueno, jóvenes y señoritas, gracias por su atención. Nos estamos reencontrando el lunes. Ya les devolveré sus correspondientes proyectos y en todo caso vayan preparando las preguntas, las consultas que requieran para el tema de fundaciones, para el tema de los dos tipos de zapatas que estamos diseñando. El lunes seguramente ya se les va a aclarar más la figura con la zapata combinada y después ya pura preguntas para poder tener un buen resultado del proyecto, de la cuarta parte del proyecto. No hay ninguna consulta, ninguna pregunta, ninguna observación. Vale, ok. Feliz fin de semana. Nos vemos el lunes. Gracias por su atención. Chao, hasta luego.